Hola, WhatsApp, YouTube. En esta hora los saludo y les doy la bienvenida a esta nueva edición de UAKine. Hoy lo que les traigo en esta hora es enfermedades de tipo obstructiva como el asma y la EPOC. Ya sabemos que son dos patologías frecuentemente acá en Chile y a nivel internacional en el ámbito respiratorio que han repercutido por su incidencia, ¿ya? Así que les traigo este resumen, mini resumen en Word. Ya no lo voy a hacer en PDF, más entretenido en PDF, pero se los hice en Word. Ya, y trataremos de aclarar qué es cada enfermedad, qué se caracteriza, cómo la podemos identificar. Ok, bueno chicos, en esta hora vamos a empezar por asma primeramente, pero antes vamos a leer una introducción y tenemos que esta enfermedad obstructiva, tenemos que son todas aquellas enfermedades que afectan la vía aérea, por lo tanto hay una dificultad del paso del aire por la vía aérea. Esto se llama resistencia al flujo, o sea, cuando mi aire no pasa bien por una vía aérea, o sea, por mi tráquea o por mi vía aérea superior e inferior, tenemos que el lumen de esta vía aérea provoca una resistencia. Y cuando hay una obstrucción, se va a ver alterada ese paso de aire o ese flujo de aire que es normal. Y eso se llama resistencia al flujo. ¿Ya? Tenemos que las enfermedades obstructivas son muy comunes y pueden ocasionar discapacidad por insuficiencia respiratoria. Estas enfermedades tienen en común la obstrucción de la vía aérea, por lo tanto ingresa menos aire a los alvéolos. Los alvéolos están en la vía aérea inferior. ¿Ok? Entonces, a modo de introducción, tenemos que las enfermedades obstructivas se caracterizan por resistencia al flujo aéreo y ingresa menos aire a los alvéolos o al pulmón en general. ¿Ya? Asma, tenemos que el asma es una enfermedad inflamatoria de tipo crónica que se caracteriza por un aumento de la respuesta del árbol bronquial a múltiples estímulos. ¿Ya? Tenemos que es la enfermedad respiratoria más frecuente en el ámbito pediátrico. ¿Ya? En los niñitos, ¿cierto? Y la relación hombre-mujer es 2:1, o sea, da más en los hombres, ¿ya? Hay mayor incidencia en los hombres. Clínicamente se manifiesta por paroxismos de sibilancia, disnea y tos. Es el cuadro clínico que caracteriza a un asmático, que es sibilante, que le provoca disnea o cansancio y mucha tos. Sobre todo tos de tipo episódica, puede ser en la noche o en la mañana. Tenemos que etimológicamente es una enfermedad heterogénea y contribuye factores como la genética y también el ambiente. La atopía es el único factor de riesgo relacionado a la enfermedad alérgica inmunitaria. Tenemos que el asma tiene una clasificación que puede ser intrínseca y extrínseca. Vamos a ver primero la extrínseca. Tenemos que es producida por la hipersensibilidad a un alérgeno y se subdivide en atópica, la oral y aspergilosis. La atópica es la alérgica, ya, que no se sabe cuál es la causa bien, pero generalmente es por un tipo alérgeno, ya. La oral puede ser que provoque una hiperreacción en las vías aéreas por el humo, el polvo o sustancias químicas de algún trabajo, ya. Y la aspergilosis es broncopulmonar alérgico, o sea que es alérgico el árbol broncopulmonar, ya. Responde a sustancias o a estímulos de una forma exacerbada. Y la clasificación intrínseca tenemos que es producida por mecanismos inmunitarios como infecciones, frío, estrés y también el más típico por ejercicio físico. Ya las células participantes tenemos los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, células epiteliales y macrófagos y los importantes neutrófilos, que son los que mediadores químicos de la inflamación, porque recordemos que el asma se caracteriza por una inflamación de la vía aérea, ¿ya? El cual va a dejar exudado. Entonces, si ustedes han visto alguna vez el ramo de fisiopatología, vemos que todos estos son mediadores químicos de la inflamación. Ya tenemos que los estímulos que la desencadenan pueden ser, como habíamos dicho, alérgenos, el ejercicio físico, que es uno de los más comunes, fármacos beta adrenérgicos, estados psicológicos, ambientales y infecciones. A nivel de fisiopatología, tenemos que disminuir el diámetro de la vía aérea
por contracción del músculo liso, tenemos que se presenta una congestión vascular y además hay un edema en la pared bronquial y presenta mucosidad espesa y firme. Por eso que se da, por decirlo de alguna forma informal, ¿cierto? Se taponea la vía aérea, o sea, se ocluye. Ya tenemos que dentro de los tipos de asma que podemos encontrar, tenemos el asma atópica. Y es la más frecuente y la más común en la edad pediátrica, o en los niños. Tenemos que es desencadenada principalmente por alérgenos y generalmente hay una historia familiar de alergias y antecedentes de atopía, o sea, alergia. Los genes involucrados relacionados con presentación de antígenos, activación de leucotrienos, regulación de una producción de citoquinas y receptores de broncodilatadores, como yo lo había dicho anteriormente, ¿cierto? Todos estos son mediadores químicos de la inflamación. Y como consecuencia disminuye el lumen por una inflamación de la musculatura lisa, ¿ya? Los grupos tenemos mediadores con un claro papel en el proceso, tenemos los leucotrienos, la acetilcolina, la histamina y la prostaglandina. ¿Ya? Los mediadores con un claro papel en el proceso son los leucotrienos que hacen una función de vasoconstricción prolongada, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la secreción del muco, en este caso vasoconstricción prolongada, por eso que hay limitación. La acetilcolina, terminaciones nerviosas motoras intrapulmonares que producen constricción del músculo liso. Y están los mediadores que participan en el proceso, pero de menor forma, como la histamina, que es broncoconstricción, y prostaglandinas D2, broncoconstricción y vasodilatación. Los sospechosos son las citoquinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral y interleuquina 6. También trabajan las quimioquinas, neuropéptidos, ¿ya? Y tenemos el asma no atópica, que es desencadenada por infecciones del sistema respiratorio, como lo habíamos dicho. Teóricamente tenemos que el asma sufre una hiperreactividad del árbol bronquial. Tenemos que la inflamación de la mucosa producida por el virus disminuye el umbral de excitación de los receptores vagales y subepiteliales a los agentes irritantes. El asma producida por fármacos, sensibilidad a la aspirina, se da en individuos con rinitis recurrente, pólipos nasales, etc. ¿Ya? Ahora, dejemos de lado un poco a nivel biológico y nos vayamos a la clínica. Signos y síntomas, tenemos que la tos, principalmente, disnea y sibilancia son las tres características clínicas del asma. Tos, disnea y sibilancia. Expiración prolongada, tenemos que el aumento del diámetro del tórax, ¿cierto? También hay un uso de musculatura accesoria, hay taquicardia, taquipnea o hipotensión sistólica. Tenemos que se dividen en dos, sintomático y preventivo. Sintomático interrumpe las crisis mediante medicamentos de acción rápida como la adrenalina o la adrenalina, que se produce una relajación bronquial, corticoide y oxigenoterapia. Así se trata, ¿ya? Y los preventivos, uso regular de broncodilatadores como el salbutamol, que es un agonista beta 2, y antihistamínico y corticoide. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que era asma. Ahora, si nos vamos a EPOC, tenemos que el EPOC también es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que se define como un cuadro caracterizado por limitación del flujo aéreo que no es totalmente reversible. Abarca un grupo de procesos que tiene en común la disnea y se acompaña de la obstrucción crónica al paso del aire. Tenemos que también la EPOC incluye enfisema, que es el agrandamiento permanente de los espacios aéreos, bronquitis también como cuadro como signo crónico, ¿ya? Asma también, que eso no creo que sea tan importante, eso no debería ir ahí. Y tenemos bronquiestasia o dilatación del árbol bronquial. El EPOC y la enfisema. Tenemos que ustedes se preguntarán qué es lo que es un enfisema. El enfisema tenemos que es el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que se acompaña de destrucción de sus paredes alveolares y sin signos de fibrosis. O sea, el enfisema es una destrucción del parénquima pulmonar. Eso es el espacio, se llama parénquima. Y el EPOC tenemos como bronquitis crónica. Tenemos que ¿qué es lo que es la bronquitis? La bronquitis es una inflamación crónica de los bronquios, disminuye el lumen, ¿cierto? Por ende, va a disminuir el flujo aéreo. Tenemos que hay tos y expectoración, o los típicos flemas que uno bota, persistente durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos.
tenemos que se da comúnmente en los que fuman y en habitantes que hay mucha contaminación. La patogenia tenemos que es una irritación crónica debido a las sustancias inhaladas e infecciosas microbianas. A nivel de bronquiectasia tenemos que la bronquiectasia es una infección necrosante crónica de los bronquios y bronquiolos que se asocia a una dilatación permanente anómala de las vías respiratorias. Clínicamente, tos, fiebre y expectoración abundantes que son malolientes. Y la patogenia de la bronquiectasia tenemos que es una obstrucción, un tumor y una infección. ¿Qué factores tiene la EPOC? El tabaquismo es el principal, ¿ya? Tenemos la reactividad de las vías respiratorias, tenemos las infecciones, la exposición ocupacional en los trabajos, ¿cierto? Las sustancias químicas, la exposición pasiva secundaria, son digamos, los que no fuman y se sientan al lado de otro que está fumando, se llaman fumadores pasivos también, la genética también, y también los casos de EPOC que han aumentado mucho en los últimos años por el aumento del tabaquismo y la contaminación principalmente. La EPOC de tipo clínica tenemos que con riego, tos crónica, con esputo, sin alteración de la espirometría. Y tenemos que la EPOC también lo podemos clasificar en leve, moderada, grave y muy grave. Leve cuando hay una alteración del índice de tífeno o el coeficiente actualmente BEF1, capacidad vital forzada, y el BEF1 van a ser mayor al 80%. O sea, todos estos parámetros que podemos ver acá, el ex índice de tífeno y la BEF1 están aumentados o mayor a 80%, que eso estaría más o menos dentro de los rangos normales, algo leve. Moderado cuando el BEF1 va a ser menos de 80. Grave cuando el BEF1 menor a 50 y muy grave cuando el BEF1 ya es menor a 30 y hay una obstrucción importante. Bueno chicos, espero que les haya gustado este resumen. Sé que no tuve mucho tiempo para elaborar algo mejor para ustedes y aún más resumido, pero me comprometo que las siguientes clases van a ser más resumidas. Si tienen alguna duda yo también les puedo mandar clases. Un abrazo pero cordial y espero volver a encontrarme con ustedes en este canal que me motiva cada día más. Si ustedes dejan comentarios, si ustedes se suscriben, eso quiere decir que a ustedes les sirve y les ayuda mucho en su estudio. De acá les mando un abrazo chicos, estudien mucho, cuídense, bye.